sus necesidades básicas de higiene, de alimentación, pero cuando faltaba ese plus en la nutrición, de la mirada de otro, de ser mirado por otro como alguien significativo, llegaba a situaciones de deterioro tales como la misma muerte. Entonces sabemos que no alcanza con darle de comer, aunque sean los nutrientes alimentarios que necesitan básicos, y ser higienizado, si no hay un contacto piel a piel, si no hay una mirada, si no hay una escucha, si no hay un verse reflejado en espejo con otro, no se constituye como sujeto. Esto pasa también en el juego. Un bebé necesita ser mirado y jugado por otro para poder ir construyendo este camino hacia el juego. El juego vincular ofrece estructura al niño. No solo es ser jugado por otro, o sea, cuando estamos hablando de jugar con otro, no es el ejercicio de que otro le haga jueguitos o que juegue con su cuerpo, sino que haya otro que lo reconoce como otro, alguien que lo invita a jugar con él, no a jugar por él o a moverle un sonajero sin que sea mirado al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando en esto y si aparecen dudas o no se entienden, lo dicen. Ahí el cuerpo aparece a través de diferentes manifestaciones que el bebé va a ir desarrollando, tales como la mirada, la escucha, la gestualidad expresiva, el rostro y el despliegue de diferentes entonaciones, miradas, gestos, la voz. Todos estos son nuevas manifestaciones, así como las praxias, como prácticas corporales que le permiten acceder a lo que va queriendo muy paulatinamente con el correr de los meses. También el registro que empieza a aparecer de situaciones placenteras o dolorosas, todo esto le va permitiendo desarrollar nuevos recursos que van a estar al servicio de todos sus procesos de aprendizaje. Pero acá estamos hablando esencialmente del juego, pero también el juego como el primer lenguaje universal de toda niña y niño. Esto no importa en qué cultura estemos hablando, no importa de los momentos históricos a los que nos refiramos, el primer lenguaje necesariamente va a ser el del juego. Y ahí va a ser el desafío de los adultos por poder entrar en este juego, reconociendo sus tiempos y sus herramientas y sus señales como posibilidades de desarrollo y de ir cambiando también las propuestas en el juego. En este proceso se juega esencialmente un concepto que es el de la confianza. Cuando no hay confianza, esto lo hemos trabajado cuando estuve en el mes de julio en la conferencia, cuando trabajamos acerca de infancias, pantallas y límites, volvemos a tomar el tema de la confianza. Hubo un sociólogo alemán que se llamó George Simmel que definió la confianza como creer en la conducta futura del otro. Cuando yo confío en otro, es porque estoy tranquila de que nada de lo que vaya a hacer esa persona va a atentar contra mi integridad, mi seguridad, mi bienestar. Y ahí yo puedo abrirme a interactuar sin temor. El juego solamente va a poder tener lugar si reconozco al otro que me propone jugar como alguien confiable. Y esto lo vamos a ir tomando, pero el bebé no puede abrirse a jugar con cualquiera.
Lo mismo nos pasaría a nosotros como adultos, pero ya estamos con una posibilidad de analizar esto desde otro plano. Pero esta es una escena bastante habitual, ¿no? Cuando se acerca alguien, por ejemplo, viene, digo, el bebé tiene un par de meses y viene a visitarlo una tía abuela, un tío abuelo, un tío que no vive cerca, lo que fuera, es el primer contacto, pero para el adulto ya significa este bebé como ese pariente, como el hijo de gente querida, y entra con una confianza que no necesariamente se ve reflejado en el bebé, porque para el bebé es una cara desconocida. Y una de esas dice, ay, anda con el tío. Y el bebé se retrae como diciendo, ¿con quién me estás mandando? Porque no tiene ningún registro de esa persona. No basta que el adulto se sienta en confianza para tomar a UPA o para plantearle, proponer una escena de juego al bebé, sino que el bebé también tiene que tener ese registro previo de que es confiable. A veces esto es cuestión de minutos, porque hay de alguna forma algún reconocimiento de esto, pero a veces no sucede. Y los adultos nos incomodamos, como, bueno, pero es tu tío, podés ir. No, esto tiene que ser transitado por el bebé también como para que pueda instalarse el juego. Winnicott, que fue un pediatra y psicoanalista de niños sumamente importante en todo lo que fue la historia del psicoanálisis infantil y de la pediatría inglés, decía que jugar es hacer. Decía, en los primeros años de vida se trata de un hacer que involucra al niño y al adulto en un vínculo corporal. Esto se va a trasladar a todo el hacer con un bebé. Es un hacer conjunto con un otro. Sabemos que el cachorro humano, poniéndolo en perspectiva con los cachorros de todas las especies, es uno de los cachorros que más tiempo de dependencia absoluta tiene hasta que está en condiciones de desplegar cierto nivel de autonomía. Para la supervivencia serán muchos años de dependencia con un otro. Y esto no exime lo que es el campo del juego, donde si bien habrá juego solitario, siempre se va a fundar en vínculo con un otro. Aquí también voy a traer a una psicoanalista esencial en la historia del psicoanálisis infantil, que fue Françoise Dolto, una psicoanalista francesa, que tiene un libro precioso que se llama Todo es lenguaje, donde toma la temática de no solo existe el habla a través de las palabras. Ella decía, en el niño todo es lenguaje, desde el llanto y el cuerpo hasta el síntoma. Cada manifestación comunica un mensaje inconsciente y una vivencia, sino que hay que reaprender un lenguaje que para la gran mayoría cayó en desuso, porque no seguimos hablando ese lenguaje después de cierta edad y nos cuesta y a veces tratamos de forzar una traducción del lenguaje del juego al lenguaje verbal. Cuando intentamos hacer esto, estamos pasándolo por un tamiz en el que queda una enorme riqueza atrapada, porque estamos tratando de, como cuando tratamos de contar un sueño. Sabemos que el sueño tiene una organización, el lenguaje onírico tiene una organización que no es lógica como nuestro lenguaje hablado. Y cuando tratamos de relatar un sueño nuestro, lo encorsetamos de alguna forma en esa lógica y de golpe decimos, pero espera, no puede ser, porque en el sueño eras vos, pero no eras vos, no era tu cuerpo, no era tu cara.
Y ahí cuando tratamos de darle una organización lógica, se nos pierde un montón de riqueza de esta organización o desorganización onírica, porque nos resulta caótico, porque no tiene una organización lógica del tiempo y del espacio, ni de los semblantes de la gente. Esto mismo pasa con el sueño, perdón, con el juego, que tiene una organización en esas más parecida a la onírica. Y entonces cuando tratamos de traducirlo a un lenguaje lógico y que nosotros manejamos mucho mejor, perdemos mucha de esa riqueza. Y ahí está uno de los desafíos de los que trabajamos con niñez, de reaprender y formarnos en el lenguaje lúdico. Que no es lo mismo la información, como hablábamos al principio, solemos estudiar y observar a los niños desde lo que han descrito muchos estudiosos, que es sumamente interesante y necesario, de las diferentes etapas del juego, del modo en que juega un bebé de 2 meses o un deambulador de 2 años, pero que necesitamos también recuperar otras formas de lectura del juego que tienen que ver con la formación en juego, de volver a jugar el juego y a estar disponibles desde el cuerpo y tomando lo que decía Carlos ayer desde el alma, más allá de lo racional. A las 6 semanas aproximadamente aparece un componente que es un gran invitador del juego, que es la sonrisa. Cuando lo pensamos, las 6 semanas es más o menos el tiempo del que hablamos en el puerperio, de la cuarentena, de aquel periodo en el que están mamá y bebé en un vínculo mucho más simbiótico, de dependencia absoluta del bebé. Y este es el momento en que en una de esas la mamá puede empezar a pensar en sacarse leche y dejar una mamadera para salir un poquito a hacer alguna otra cosa, o lamentablemente por nuestra legislación muchas madres ya están volviendo a trabajar y es un tiempo muy cortito para estar con el bebé, 6 semanas, ¿no? Pero coincide este momento con la aparición de la sonrisa social. Tomo este hito porque cuando un bebé nos sonríe, es una invitación, es una especie de permiso de acercamiento, a decir, ya estoy más abierto a ver qué pasa más allá de mi mamá, o de mi mamá y mi papá, o de mi papá, ¿no? De la primer figura de crianza. Digo, hablo de mamá y estoy hablando de quien ejerza el rol, la función materna, que puede ser cualquier otra persona, no estamos hablando necesariamente de la mamá biológica. Eh, pero el bebé cuando empieza a sonreír, empieza a generar que, por ejemplo, en una reunión social o familiar, de pronto atrapa todas las miradas y quedamos todos fascinados ante esa sonrisa. Y esta sonrisa es una especie de permiso, como decía, para que los otros digan, soy bienvenido a su mundo y puedo empezar a proponerle algún juego. Esto abre, es una especie de bisagra en la historia del juego también. Aquí tomé una frase de Simone de Beauvoir, que si bien no tiene que ver con la niñez, la infancia necesariamente, sí fue filósofa y una escritora muy importante en la historia cultural universal. Y ella decía, el cuerpo no es una cosa, es una situación. Es nuestra comprensión del mundo, el boceto de nuestro proyecto. Me gustó mucho esta mirada de ella de el cuerpo es una situación, porque va mucho más allá del cuerpo. Habla de todo el contexto y cómo se va armando cuerpo también. Habla del contexto. Y aquí estamos hablando del juego y de los juegos, los primeros juegos, como bocetos también de un proyecto. Aquí vamos a ir entrando en lo que son los primeros juegos de crianza,
y que van a ofrecer finalmente una especie de matriz de todos los juegos que se van a desarrollar a futuro en nuestra historia personal y social. Dentro de lo que es pensar el juego, necesariamente tenemos que pensar en el espacio y el tiempo del juego, que como decía antes, no tienen una organización lógica. Si cada uno de quienes estamos participando hoy se retrotrae a situaciones de juego de cuando era pequeño, seguramente puede recordar situaciones en las que tal vez estaba volando en el espacio y si uno vuelve para atrás dice, yo estaba dentro de una casita hecha con sábanas y una mesa y había decidido que eso era un cohete espacial. Pero cuando estaba ahí, de verdad estaba transportándome en el espacio y era un espacio enorme. Lo mismo pasa con el tiempo. Esos momentos que cuando uno le dice a un chiquito, una chiquita, bueno, basta, listo, momento de comer, anda guardando, y de pronto es, pero pará, recién empecé a jugar y tal vez hace 4 horas que está jugando. O a la inversa, hace 15 minutos que estaba jugando y siente que se pasó toda la tarde jugando a eso, porque no responde a los parámetros de tiempo cronológico que nosotros manejamos. Cuando estamos jugando, esto lo tomó de una forma muy interesante Winnicott cuando hablaba del espacio transicional. El espacio de juego es un espacio que no se corresponde con el espacio propio interior ni con el exterior, sino que se arma un espacio intermedio en el encuentro entre los que están jugando o quien está jugando y con lo que está jugando, que está representando a otros para quien está jugando. O sea, que haya un tercero en juego no necesariamente implica que hay un tercero corporalmente presente ahí. Pero se arman leyes propias que no tienen que ver ni con las internas de cada uno, ni con las, eh, las leyes de la realidad externa y características. Y aquí voy a colar otro concepto que a mí me parece muy importante en relación al tiempo en el juego, que más allá de esta percepción particular de quien juega, cuando jugamos con una niña, un niño, tenemos que desarrollar algo que voy a tomar el término en inglés porque no encuentro y se usa en español, el timing, ¿no? Es como la medida del tiempo, porque si yo estoy jugando con un pequeño y acorto el tiempo de juego, el niño queda como, espera, pero yo estaba en medio del juego, ¿cómo fue que me arrancaste de esto? Ahora, si yo lo extiendo por demás, hay una fina línea que puede generar angustia. Esto lo vemos, ahora vamos a tomar los diferentes ejes para pensar los juegos, pero uno de los ejes son los juegos de ocultamiento. No hay este juego tan característico que se da con tantos chicos cuando llegan a un lugar o alguien llega a un lugar donde está y se esconde y le dice a un adulto que está con ellos, decirle que no estoy. Y se esconde tal vez detrás de un obstáculo así que lo único que queda son tapaditos los ojos y el resto se ve el cuerpo entero. Pero quien llega sabe que tiene que decir y Pedrito, ay, no vino, ay, no, no te puedo creer, qué pena, yo lo estaba esperando, tenía tantas ganas de verlo. Y hay un ratito que sabemos, hay algo que nos dice, este es el momento de descubrirlo, ¿no? De hacerlo visible. Cuando hacemos eso de inmediato, es una decepción total de que lo descubrieron y que no entraron en juego. Ahora, si yo me extiendo más del tiempo y el niño sale del escondite, se hace ver
Y yo sigo diciendo, ah, qué pena que no vino, yo lo esperaba. Y el niño dice, estoy acá. Y yo sigo haciendo de cuenta que es invisible. Es previsible que entre una cuestión de angustia de, pero me torné de verdad invisible. Yo necesito ser visto y que alguien dé cuenta de mi existencia diciendo, hola Pedrito, qué suerte que viniste, pensé que no habías venido. Y le doy ahí un cierre. Entonces, esto que parece una pavada puede definir que eso haya sido un juego o que pase a ser una situación de mucha angustia o de desilusión. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, sí, Marce, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Ah, bueno, me quedé, no me avisaron que como se postergaba, que se acortaba. Bueno, No, no, me no, quedé con la no, mitad de no la es para, presentación sin presentar. tranqui, no es para cerrar ya, pero ir cerrando. Ok, entonces vamos a pasar a em, un punto que me parece importante en relación al juego y a lo vincular, es que muchas veces los adultos tenemos vinculado el juego con diversión. Y en esto, con los más chiquitos, muchas veces vemos que el adulto tiende a ir a hacerle cosquillas, por ejemplo. En ese momento, el niño al principio se empieza a reír. Para el adulto parece ser casi una satisfacción de, bien, está feliz conmigo porque se ríe. Las cosquillas lo que generan es un aumento de tensión. Y esa tensión tiene que encontrar una vía de descarga. Cuando yo sigo con las cosquillas, porque me parece que está divertidísimo, muchas veces esto desemboca en llanto, porque el niño se encuentra con un cúmulo de tensión tal que no tiene cómo descargar y termina llorando. Entonces, este punto, juego no equivale a diversión. Hay muchos momentos en que los niños están jugando y están sumamente reconcentrados y serios en un juego valiosísimo. Pero ojo con esto de que a veces nosotros necesitamos como una retroalimentación de que se están divirtiendo y esto de ningún modo equivale a que es un juego rico. Bueno, para ir cerrando, pero para no dejar de mencionar, Daniel Calmels, uno de los padres de la psicomotricidad en Argentina, trabajó sobre lo que él nominó como juegos de crianza, con tres ejes de juegos organizadores. Los juegos de sostén, que tienen que ver con eh, darle sostén y jugar con el sostén y la caída, que no solamente es el mecer, el acunar, hay algo que aparece muy interesante ahí que es, aparece el cuerpo del otro como un refugio de seguridad. Uno a veces ve que el bebé está como flameando, desorganizado motrizmente, y al hacerle upa y al ofrecerle contención cuerpo a cuerpo, esto lo reorganiza, lo reordena. Aquí en lo que son los juegos de sostén aparecen una cantidad de ejes, son los juegos de mecer, de sostén y caída, de trepar, con el riesgo. Todo esto se va, esto que decía antes de la matriz lúdica, va a dar la matriz para muchos otros juegos, por ejemplo los de parques de diversiones, a futuro. Del mismo modo aparecen los juegos de ocultamiento que tienen que ver, empiezan con la sabanita, ¿dónde está el bebé? Acá está el ser descubierto, y se va proyectando también en diferentes tipos de juego que deviene en juegos de magia, en, bueno, en chicos más grandes el cuarto oscuro, ¿no? Donde hay, se juega el ser visto y ser invisibilizado. El tercer eje son los juegos de persecución, que empiezan
aupa, ¿no? Alguien que dice, ay, corre, corre que te agarro, mientras hay otro que lo protege y le ofrece refugio. Estos juegos se van complementando, bueno, los de persecución van a devenir en todos los que son los juegos deportivos, se van mediatizando con otros elementos, como la pelota, que no es yo corriendo a otro para tocarlo, sino que lanzando una pelota para que toque a otro o me convierta un gol. Bueno, eh, todo esto ofrece, los juegos de crianza van a ofrecer matriz lúdica de todos los otros juegos que se van a desarrollar. Bueno, lamento fue muy condensado y lamento nos quedamos sin espacio para preguntas o habrá No, posibilidad de sí, algún sí, intercambio. sí, es justamente para eso. Abrimos, Fantástico. abrimos el intercambio. A ver, vos ves poquito aquí, pero estamos más por allá, estamos distribuidos, te están saludando. Están Eh, ocultados, están están jugando ocultados. juegos de ocultamiento. No Hacemos, ser vistos. hacemos las preguntas. ¿Quiénes levanten la mano? ¿Alguien más? Bueno, a ver. No sé si vas a poder verla, pero le vas a poder escuchar. Perfecto. Bueno, buen día. Encantada de escuchar tu disertación. ¿Me ¿Podés hablar un escuchás? poquito más fuerte? No escucho. ¿Me escuchás ahí? ¿Más fuerte? Avísame cuando escuchás. Cerrá tu ojo, levanta la mano. Se escucha muy bajito. Si no, si quieren hacer la Me pregunta acerco. y no sé, Griselda, o si alguien me la puede repetir, va a ser más fácil una de esas. ¿Ahí me escuchás? Vos avísame cuando me escuchás. A ver, ¿me escuchás ahí? Sí, Ahí me escuchás. Bueno, la verdad, un gusto escucharte. La verdad, si bien las verdades no son absolutas, creo que comparto totalmente lo que dijiste. Mi pregunta estaría orientada a esa confianza que cuando empezaste a establecer, a hablar del vínculo del sujeto y si tenés algunos tips que consideres que sean necesarios cuando uno quiere jugar con el niño como para que él establezca un primer contacto de confianza, ¿no? El tip mío, el que yo sugeriría, es la del principito, la del zorro, de mirar de lejos y poco a poco acercarse para que él empiece a reconocerte como una figura. El tema es que es un tema, ¿cómo se dice? Un proceso el más largo. Por eso me pregunto si tendrías algunos más o alguno que consideres vos que sea muy necesario para que el primer contacto, que es la primera vez que esa persona afectiva, vincular, como hablaste de los abuelos, los tíos, las personas cercanas, el niño empieza a reconocerlo como alguien confiable. bueno, creo que, digo, tal vez suena un poco antipática la respuesta. Creo que justamente el trabajo con niños eh, no va en línea con poder aplicar tips, sino que justamente en esto está el desarrollo de la habilidad de la escucha más allá de la palabra, porque el bebé o el niño pequeño no nos va a dar palabras, ¿no? Lo que es esta confianza y lo que se desarrolla a partir, bueno, esto, gracias por la pregunta porque da pie a decir algo que no dije, que tiene que ver con los acuerdos. No hay posibilidad de juego en ningún momento de la vida sin un acuerdo previo. Nos resulta más fácil cuando ya aparece el lenguaje y una niña o un niño dice, dale, ¿qué? Y ahí establecemos algunas pautas. O vamos a jugar tal juego. Bueno, las reglas son estas y estamos todos de acuerdo que partimos de ahí. En la primera infancia esto no es posible, porque no hay palabra. Entonces se
trabaja, el acercamiento y la fundación del juego aparece desde el acuerdo tónico, desde el cuerpo. Y ahí está la habilidad y la práctica de poder acercarse. Por supuesto que uno va a hacer desde la palabra y el bebé no va a entender el sentido puntual de cada palabra. Sí va a entender la intencionalidad y va a mostrar signos corporales de que se relajó, se entregó, abre las puertas o está diciendo no, yo acá no quiero y le tiende los brazos a otra persona de confianza. Digo, es esencial lo que, no sé tu nombre, que hiciste la pregunta recién, pero es esencial esto que decís del acercamiento paulatino, porque claro, si alguien llegase, fuera familiar o fuera profesional, cuando tenemos que intervenir desde el rol que nos toque, si uno entrara y alzara directo al bebé, lo más probable es que el bebé haga algún gesto o incluso llore. Entonces, digo, cuando uno lleva un bebé al pediatra, por ejemplo, la buena práctica indica que no va a agarrar al bebé de brazos de quien lo trae y desvestirlo como si fuera un muñeco, sino que va a haber un momento previo de mínimo juego, de hablarle, de pedirle permiso para avanzar sobre su cuerpo. Y esto mismo es un interjuego de entrar y salir, ¿no? De ver qué pasa cuando me acerco, si el bebé está disponible, si está abierto a que yo siga acercándome o si tengo que retroceder un poquito, si es necesario que la persona de confianza que lo trajo intervenga y tal vez estando a UPA de esa persona puede relajarse sabiendo que tiene este cuerpo refugio que lo contiene. Pero es un juego de entrar y salir y de ver dónde se forma ese clic de acuerdo con el bebé para decir, ahora sí está disponible para que podamos jugar. Gracias, Marcela. Te leo. Sofía Fleitas está conectada. Tal vez vos también ves. Vamos a leer en voz alta. Con mi grupo estamos haciendo un proyecto relacionado al juego vinculado con el docente. ¿Qué nos recomendarías para comenzar el proyecto de juego en salas de jardines, en salas de 3 a 5 años? Bueno, tengo muchos años de trabajo de instalación de espacios de juego y juegotecas en todo tipo de escuelas y en centros comunitarios. Eh, Insisto en lo que, un poco con lo que abrí, que es muy importante que tengamos formación en juego. Hubo una psicopedagoga, una persona troncal en lo que fue la psicopedagogía en la Argentina, Alicia Fernández, que decía, si viene un amigo y me dice, ¿me prestas el auto? Yo leí y conozco cómo se maneja un auto. Yo digo, no, no te presto mi auto. Ahora, si me dice, hace años que yo manejo y sé cómo se maneja el auto y sé cómo funciona el auto, es otra cosa. El saber se construye ensamblando información, conocimiento con formación y experiencia. El juego tiende a ser enseñado teóricamente. El tema es si esto implica que uno también está disponible desde lo corporal. Y en primera infancia, los niños leen esencialmente el lenguaje corporal y gestual, aunque tengan 4 o 5 años. Un político puede engañarnos fácilmente a los adultos vendiéndonos un buzón con las palabras. A los niños no los embauca tan fácilmente. Porque hay gente que puede ser amorosa desde la palabra y que un chiquito diga, no, yo no quiero con esa persona. Y de golpe uno dice, ¿sabés que tenés razón? Había algo que a mí no me hacía sentir cómoda. Entonces,
esto es esencial, que nosotros reaprendamos el lenguaje de los niños y no esperar que sean los niños los que nos transmitan con palabras. Entonces, en lo que es formación para la instalación del juego en cualquier institución o espacio, es muy importante que quienes vayan a ser los facilitadores después de juego también vuelvan a experimentar el juego. Y acá me atrevo a tomar una escena de hace muchos años trabajando con madres. Una de las villas más grandes de Buenos Aires es la Villa 31 y hay gente que viene de situaciones de vida, algunas muy complejas, y trabajando sobre la historia de juego de cada una. Muchos empezaban, bueno, estoy diciendo esto porque fue puntualmente una mujer que vivía ahí, pero en diferentes lugares del país me pasaron escenas diferentes que decían, yo nunca pude jugar porque crecí en un entorno de mucha pobreza, muchos cosechando maíz o algodón o caña de azúcar en diferentes provincias argentinas y yo nunca tuve juguetes. Y otras que decían que recordaban estar cosechando maíz y que inventaban juegos con sus hermanos para transformar esa escena en escenas de juego y entonces el que encontraba una chala con tales características o un maíz con un diente de tal color tenía derecho a pedir un deseo, bueno, lo que fuera. Y hay otros niños que crecieron con una juguetería en su habitación y nunca jugaron. Entonces, el jugar no tiene que ver con los materiales ni con los juguetes, tiene que ver con instalar una capacidad y es esencial que los adultos que vamos a trabajar esto y tratar de multiplicar espacios, instalar espacios de juego, nos pongamos también al servicio de volver a experimentar el juego, invitar a los otros a jugar más allá de lo que se les transmita teóricamente. Qué importante lo que decís, Marcela. Muchísimas gracias porque en realidad para nosotros que estamos con la responsabilidad de la formación, eh, por ahí nos pasa mucho de hacer experiencia de los lenguajes artísticos, del movimiento, la expresión corporal, la plástica, la música, pero no sé si tanto jugar. Entonces, recuperar Porque el jugar. en los adultos, así como yo decía, se proyecta después en el juego deportivo, por ejemplo, los juegos de persecución, todos los lenguajes artísticos creativos tienen su raíz en el juego, pero solemos permitirnos mucho más escribir o leer poesía, bailar, hacer algo plástico, más que el jugar. Y es muy importante tener en cuenta que cuando hacemos eso, estamos jugando. Los lenguajes artísticos son una manifestación sutil, más refinada del juego. Pero, y por eso también es muy importante en la formación, porque nos va a dar mucha más disponibilidad para el juego, este juego sencillo, que además estos juegos de crianza se replican en todas las culturas y en los diferentes tiempos históricos, pero de una forma que no han sido transmitidas desde la palabra. Es algo como si tuviésemos esa historia en el cuerpo. Y sale, y nadie nos dice, bueno, cuando agarres a un bebé, jugale de tal forma. Sin embargo, eso se replica en los escenarios más diversos, porque es como si supiéramos que esa es la forma de comunicación primera con un bebé y son estructurantes de lo que vendrá después. Así es. Queda uno más, si alguien quisiera, si no ya tenemos que darte el cierre, agradecerte, dejarnos con las ganas de... Sabemos que quien quiera, me están pidiendo, Marcela vuelve a estar esta tarde con la presentación de su libro. Disculpa, Marcela, viste que dijiste que el juego hay que aprender, estoy totalmente de acuerdo.
Escucho muy bajito. Uno debe... Si está al lado de la computadora, capaz que se escucha directo sin... A ver, Mejor directo hay, sin el considero que micrófono. el juego se debe enseñar, se debe formar. Y si bien es cierto lo que dijiste, que como que uno tiene naturalmente, por tradición, ciertos actos de vida con primera infancia, me gustaría, en esto que te hizo la pregunta la otra docente de los juegos, sería importante establecer una secuencia de juegos que no se deberían dejar de jugar. Por ejemplo, los juegos en el patio. Esto que vos hablabas de las rondas y el trabajo. Sobre todo acá en la facultad, que ellos están formando docentes y a veces los patios se ven formados por niños jugando solos y maestros mirando, ¿sí? Entonces, lo importante que es recuperar el juego, no solamente el juego en el patio, sino también el juego de mesa. Se establecen criterios que son sustantivos y no menos importantes de darle la palabra al otro y el respeto del tiempo del otro. Muchas gracias. Bueno, Gracias, sí. Bueno, no queda tiempo para comentar, pero absolutamente de acuerdo. Y lo sintetizaría en recuperar el juego, pero el juego espontáneo. Porque muchas veces nos engañamos con que los chicos juegan un montón. Cuando un juego fue diseñado para cumplir o alcanzar un objetivo, ya pierde las características de juego espontáneo donde el niño va a volcar su propio mundo y va a servir para que vivencie situaciones, ponerse en los zapatos de otro, poder transitar situaciones temidas en un contexto de seguridad sin riesgo. Toda la riqueza que tiene el juego, bueno, da para mucho más, pero absolutamente de acuerdo que es esencial que recuperemos el juego porque además no hay posibilidad de armado de pensamiento simbólico, de un enriquecimiento sin juego previo. Esto no es una alternativa, no es una opción la del juego de infancia ni posterior. Sin eso no hay posibilidad de estructuración simbólica. Entonces, me parece que esto que planteaban recién es esencial. No estamos pensando qué lindo sería que jueguen más, sino qué complicado el espacio que ha perdido el juego y las repercusiones, los efectos que estamos viendo por esa pérdida. Muchas gracias, Marcela. Le damos un aplauso y vamos a seguirte. Nos quedamos con más y te vamos a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias y un placer. Hasta luego, los esperamos esta tarde. Bueno, tenemos un tiempito. Hasta luego. Un tiempito para el almuerzo y después...